Bien, vamos a empezar con el contenido de la clase de hoy. Estamos en el curso de Metodología y Ética de Investigación y ahora vamos a ver el contenido de la clase 7. Esta clase básicamente se dedica justamente al último tema de ética en la investigación. A ver, vamos a ver algunas definiciones. Básicamente, ¿qué es la ética? La ética es el estudio, la forma en que se analizan los criterios que definen si una conducta humana es correcta o incorrecta. Nos ayuda a distinguir entre el comportamiento aceptable y no aceptable en determinados conceptos. En investigación científica, la ética garantiza que los avances del conocimiento se logren respetando tanto la dignidad humana, promoviendo la equidad social y manteniendo la integridad del propio proceso científico. Hay que definir entre estos tres conceptos la diferencia entre ética, moral y normativa. La moral es lo que nos dice, es unas normas que nos ponemos todos de acuerdo en una sociedad en definir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Son los valores y creencias de una sociedad. Pero la ética es cuando nosotros reflexionamos sobre esos valores. Es cuando nos ponemos a pensar por qué esos valores están bien o no, o si hay que cambiarlos. Y la normativa es justamente como su nombre lo indica, son las reglas formales que regulan las conductas. Una forma de ver esto es, por ejemplo, en la sociedad se dice que está mal, por ejemplo, vulnerar la autonomía de las personas si uno revisa o difunde información privada de otra persona. Moralmente eso está mal. Ya todos consideramos que está mal. Pero la ética es cuando reflexionamos sobre por qué está mal y decimos por qué se vulnera la autonomía de las personas, la confianza de las personas, el derecho de las personas, ¿no? Eso es un análisis ético. La ética no solo acepta la normativa, sino que la examina críticamente y justifica racionalmente su valor. Y después tenemos la normativa. La normativa son las leyes de protección de datos, por ejemplo, que regulan cómo es el uso de los datos y se, se castiga a las personas que no los cumplen. Bien, existen consensos internacionales que son convenios, en este caso internacionales en ética, por ejemplo en investigación, que son fundamentales porque establecen marcos comunes que trascienden fronteras. Permiten unificar estándares mínimos de protección para pacientes, tanto humanos, animales o cuidado del medio ambiente. Sin estos acuerdos, cada país o región tendría criterios diferentes y eso podría generar desigualdades y abusos. Entonces, estos consensos internacionales aseguran que la investigación avance de manera responsable independientemente del lugar donde se realicen las investigaciones. Uno de los primeros consensos internacionales fue el Código de Nuremberg, que fue justamente después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, y esto surgió después de los juicios que se hicieron a personas que habían hecho experimentos médicos durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí se establece por primera vez la necesidad del consentimiento voluntario, que es uno de los principios éticos fundamentales que ahora vamos a ir viendo. También se establece el segundo principio el principio de no maleficencia. Después tenemos la Declaración de Helsinki del 64, que se va actualizando periódicamente, y ahí se plantea otro principio fundamental de la ética en la investigación, que es el consentimiento informado y la revisión y que la existencia de un comité de ética, de la existencia de un comité de ética que revise el protocolo que se va a desarrollar en investigación. Y por último tenemos el CIOMS, que proporciona una guía de investigación ética en países con ingresos bajos y medios y la protección de poblaciones vulnerables, que es otro de los puntos importantes, otro de los principios éticos que ahora vamos a hablar, porque no todas las personas son igualmente susceptibles
a tener problemas éticos en las investigaciones. Entonces, dicho esto, vamos a ver cuáles son los principios éticos fundamentales en la investigación humana. Vamos a ver principalmente tres. Acá está el primero, que es la autonomía o respeto por las personas. Básicamente lo que dice este principio es que cada persona tiene que ser, decidir, ser capaz de decidir libremente si quiere participar o no de una investigación. Y esto lo tiene que hacer en base a información clara, completa y comprensible. O sea, la persona tiene que estar perfectamente informada de los alcances de la investigación, de cuáles son los objetivos de la investigación, cuáles son los riesgos y los beneficios. Y que tiene derecho a retirarse en cualquier momento sin ninguna penalización. Esto tiene que ser la persona consciente o si la persona tiene una autonomía limitada o tiene problemas cognitivos, tiene que haber un responsable que dé el consentimiento. Y este consentimiento tiene que estar firmado. En el link que está acá, acá no lo puedo ver por la presentación de PowerPoint, pero si ustedes hacen link ahí van a tener un ejemplo de un consentimiento, de un formulario, donde las personas tienen que firmar un consentimiento escrito, firmado, de que desean participar de la investigación y de que conocen todos los objetivos y los riesgos de las mismas. Esta es una etapa fundamental si van a trabajar en investigaciones en donde intervienen humanos. Incluso aunque no trabajen directamente con las personas, si trabajan con los datos de esas personas, también tienen que lograr un acuerdo. Em, Esto es particularmente importante en grupos vulnerables, que han sido susceptibles a lo largo de la historia a problemas serios de ética. Básicamente pueblos originarios, comunidades empobrecidas o personas privadas de su libertad, que están bajo presiones. En general son muy susceptibles a que las investigaciones éticas no sean lo más, perdón, que las investigaciones en general médicas no cumplan todas las condiciones éticas necesarias. Por último, se deben proteger todos los datos que se generan en esa investigación. Solo se tienen que utilizar para cumplir con los objetivos que se plantearon al inicio del experimento y que cumplen con el consentimiento que firmó la persona. El segundo principio importante es el de beneficencia y no maleficencia. Básicamente es que hay que actuar buscando generar el mayor beneficio posible y contribuir al bienestar, mientras que se evite o reduzca al mínimo los riesgos y perjuicios para las personas, tanto para las personas que están participando en la investigación directamente o como la sociedad en su conjunto. Permanentemente hay que hacer una revisión del balance entre los riesgos que genera una investigación y sus beneficios. Toda investigación se supone que tiene un beneficio asociado, pero toda investigación tiene un riesgo también. Por lo tanto, hay que hacer un balance entre los dos y claramente los beneficios tienen que superar los riesgos. Pero ahora, ¿quién decide cuándo los beneficios superan los riesgos? Bien, entonces ahí es donde aparecen los comités de éticas. Comité de ética en investigación es un grupo de personas expertas que son los que van a definir si los riesgos son suficientemente bajos que justifiquen la- los beneficios de realizar la investigación. Así que todo proyecto de investigación humana requiere que sea aprobado por un comité de ética. También, bueno, esto no se restringe únicamente a investigaciones humanas, hay éticas cuando se trabaja con animales de laboratorio. También hay comités de ética para trabajo con animales de laboratorio. Bien, y estos estudios tienen que estar monitoreados continuamente para ver si este balance entre el riesgo y el beneficio puede llegar a cambiar a lo largo del estudio y tienen que tener mecanismos que permitan interrumpir la investigación si los daños potenciales superan a los beneficios. Si uno empieza a detectar a medida que avanza la investigación que se están produciendo daños,
tiene que haber mecanismos que los interrumpan. No hay que llegar hasta el final de la investigación. Bien, el tercer principio ético fundamental que vamos a hablar es el de la justicia. La justicia implica asegurar una distribución equilibrada de los beneficios y de los riesgos asociados a una investigación. Ningún grupo debe quedar expuesto a cargas excesivas ni al mismo tiempo ser privado de los posibles beneficios que puedan derivarse del estudio. Las personas tienen que tener igualdad en el acceso a los tratamientos probados una vez finalizado el ensayo y tener garantías de que los países o comunidades que contribuyen a la investigación sean beneficiados de los resultados. Esto es muy lindo de decir. Después en la práctica que esto se cumpla no es tan fácil, pero bueno, hay que trabajar para que esto ocurra. Vamos a ver un caso en donde justamente esto no ocurrió y es el caso de Pfizer. En un ensayo que se hizo en Nigeria, en un hospital, en el 96. En ese periodo hubo una epidemia de meningitis en esta zona de Kano, en Nigeria, y la farmacéutica Pfizer envió un equipo para probar unos nuevos antibióticos que estaban tratando de, de imponer en el mercado. Justo en ese mismo momento estaba ocurriendo en esa zona una campaña humanitaria de Médicos Sin Frontera. Lo que ocurrió es que la gente que recibió esta ayuda por parte de Médicos Sin Frontera confundió a la gente de Pfizer con justamente con esta campaña de Médicos Sin Frontera. Entonces hubo una confusión en quienes asistían médicamente y quienes estaban haciendo la investigación para un laboratorio. A ver, el estudio que hicieron fue en esta zona. Este es el hospital donde se realizó el estudio, ahí en Kano, Nigeria, una zona muy, muy desprotegida, muy desfavorable. Y lo que hicieron fue reclutar a unos 200 chicos que ya estaban enfermos con meningitis. Los dividieron en dos grupos. Uno recibió el Trovan, que es la droga experimental que estaban tratando de probar esta farmacéutica, y otros recibieron el tratamiento estándar, inyectable. El tema es que los cuidadores de los chicos no recibieron toda la información adecuada que tenía que haberle dado y no hubo un consentimiento informado. Muchos incluso de los cuidadores eran analfabetos, perdón, y creían que lo que estaban recibiendo era la ayuda humanitaria que estaban dando los Médicos Sin Fronteras. El ensayo duró un par de semanas y al final del ensayo murieron 11 chicos y muchos quedaron con secuelas neurológicas o con sordera. Acá tiene información si quieren indagar más sobre esto. El tema es que estos resultados se hicieron públicos recién en el 2000 por un estudio, una investigación periodística que realizó el Washington Post, y recién en el 2007 el gobierno de Nigeria y las familias afectadas demandaron a Pfizer por homicidio culposo y fraude. En el 2009, un par de años después, Pfizer generó un acuerdo extrajudicial donde pusieron unos 75 millones de dólares, de los cuales 10 millones fueron destinados a compensaciones directas a la familia. Todos entendemos que estos 75 millones para una farmacéutica de la envergadura de Pfizer no es gran cosa, ¿no? Pero bueno, todo este episodio afectó gravemente la confianza pública en las investigaciones clínicas que se venían realizando en África. Entonces, ¿qué principios fundamentales se violaron? De los que estuvimos charlando, básicamente el primero es la autonomía, porque hubo falta de consentimiento informado. Los padres no fueron adecuadamente informados de que se trataba de un ensayo clínico experimental. Se violó el principio de no maleficencia. Hubo riesgos indebidos porque se usó un antibiótico que no había sido aprobado, en dosis más baja de la recomendada, lo que comprometió la eficacia. Y por último, la justicia, el principio de justicia. Se trabajó con personas vulnerables y un grupo de personas fue expuesta
un grupo de personas, perdón, vulnerables, ya que estaban en un contexto de crisis sanitarias, fue expuesta excesivamente a los riesgos de esta investigación. Así que en este ejemplo, que fue muy renombrado, se violan los tres principios básicos. Bien, esto es en cuanto a ética con humanos, con personas. Pero también existe otra parte de la ética en investigación, que es cuando se trabaja con animales de laboratorio. Cuando se trabaja con animales de laboratorio, apareció por el año 1959 la primera formulación moderna y sistemática de la ética en investigación con animales. Esa fue presentada en este libro que es de Principios de una técnica experimental humanitaria, escrito por Russell y Borch. Acá están. Ahí, en este trabajo, se propone por primera vez un marco conceptual, que es el principio de las tres Rs. El principio de las tres Rs son reemplazo, reducción y refinamiento. A ver, ¿qué significa esto? Reemplazo. Reemplazo es, la idea es reemplazar los animales de laboratorio por algún método alternativo, siempre que esto sea posible. Cultivo de células in vitro, modelos de simulación hechos por computadora. Cuando sea posible hay que reducir, es reemplazar. Reducción. Reducción es usar el número mínimo de animales necesarios para obtener resultados confiables. Los otros días estuvimos hablando en clase de la potencia estadística. La potencia estadística es la capacidad de una prueba de detectar diferencias cuando éstas existen. Uno quiere que sea alta y siempre hablamos de aumentar el tamaño de la muestra para alcanzar una potencia adecuada. Bien, la idea acá es ir en el no pasarse de eso y trabajar con el mínimo número necesario de animales que uno tenga para, necesarios para cumplir los objetivos del estudio, es decir, llegar a una potencia adecuada, pero no excederse, no sobrepasarse. Pensar en que reducir ese número al máximo. Y por último, la tercera R es el refinamiento. Hay que mejorar los procedimientos para que tengan el menor impacto sobre los animales que se está trabajando. Así que hay que minimizar el dolor y el estrés de los animales. Todo esto está regulado, hay regulaciones nacionales e internacionales que aseguran el bienestar animal. Existen comités de ética para trabajos con animales de laboratorio y todos los proyectos que impliquen trabajo con animales de laboratorio tienen que tener una aprobación por un comité de ética. Así que tengan en cuenta esto si van a estar trabajando con animales de laboratorio. Bien, acá hay algunos ejemplos donde estos principios no se cumplen. Por ejemplo, los ensayos de toxicidad o la dosis letal 50. En estos ensayos, básicamente lo que se hace es se expone animales a distintas dosis de producto que se quiere conocer su letalidad. Entonces uno tiene que tener grupos de animales sometidos a distintas dosis, distintos grupos con distintas dosis. Y lo que se va contando es qué porcentaje de esos animales van muriendo. Este tipo de prueba entonces busca identificar cuál es la dosis del producto a partir de la cual se muere el 50% de los animales utilizados. Esto en muchos casos implica procedimientos dolorosos, sin anestesia ni analgésicos, y que generan un sufrimiento severo y prolongado de los animales. Por eso la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, recomienda evitar el uso eh, de estos ensayos, salvo que sea estrictamente necesario. Y siempre buscar métodos alternativos y más seguros o éticamente más aceptables. Y la Unión Europea directamente prohíbe su uso rutinario. Otro ejemplo bastante grave es el de la prueba de irritación ocular de Dries. Esta prueba
lo que consistía era en exponer cosméticos, fármacos o pesticidas, cualquier producto que se quisiera utilizar después por humanos, se lo exponía a conejos directamente en los ojos. Directamente la sustancia química se les ponía en los ojos de los conejos y se veían las consecuencias que esto traía. A ver, obviamente esto genera un sufrimiento agudo y prolongado en los animales. Estaba para ojos y para piel, para ambos. Había de estas pruebas. Eh, entonces tenía un efecto muy muy fuerte sobre los animales y encima la validez biológica era limitada, ya que la fisiología ocular de los conejos difiere bastante del humano. Entonces, por este motivo ya están prohibidas estos ensayos, por lo menos en cosméticos, en animales, y lo que se usa es hacer sustitutos. Modelos de córnea humana reconstruida, ensayos de córnea bovinas aisladas, simulaciones computacionales, cualquiera de las opciones para no hacerlo directamente sobre los animales de laboratorio. Entonces, ¿qué principios éticos se violaron? Tenemos de todo, desde los principios básicos que nombramos antes, de no maleficencia, ya que los animales, por ejemplo, de dosis letal 50, morían en condiciones de dolor agudo, sin anestesia, y por otro lado, no tenían ningún beneficio directo. Em, por otro lado, el principio de beneficencia, los posibles beneficios de estos ensayos, por ejemplo, los datos de toxicidad, no compensan los daños infligidos. La información que se obtiene es limitada, ya que, como dije antes, la extrapolación al modelo humano es limitada. Y el principio de justicia, ya que hay un uso desproporcionado de animales que son vulnerables y que obviamente no reciben ningún beneficio a cambio. Y además, habría que considerar los tres principios que mencionamos antes, las tres R's: reemplazo, reducción y refinamiento. En estos ensayos, como se venían aplicando, no se consideraban métodos alternativos. Se podría trabajar directamente en cultivos celulares o modelos computacionales. Tampoco se trabajaba con la reducción, que era reducir al mínimo el número de animales. Los métodos de dosis letal 50 clásicos requieren decenas o cientos de animales para que tengan un poder estadístico importante. Y tampoco se trabajaba en ese momento con el refinamiento, porque los procedimientos eran altamente dolorosos y prolongados, ya que no se aplicaban métodos de analgésicos o algún método más humanitario. Así que en esos casos que vimos, no se cumplía ninguno de estos principios éticos. Entonces, em, tenemos, además, estos eran en cuanto a animales de laboratorio. Ahora tenemos otros temas donde aparece la ética, que es en la biotecnología y o las tecnologías biomédicas. Ha habido en los últimos años un avance extraordinario en distintas técnicas de biotecnología que plantean algunos dilemas específicos. El caso paradigmático es el de la manipulación genética. A partir de la aplicación de la terapia génica, de las técnicas de CRISP, a ver, esta técnica lo que permite hacer es hacer una edición genética muy, muy específica, lo cual era impensado hace unos años, a partir de unas proteínas y una ARN que es guía, uno puede identificar dentro del genoma una secuencia muy, muy particular donde con esta secuencia de ARN que va guiando y esta proteína se pega, uno puede generar un corte en esa secuencia muy, muy particular y en esa secuencia puede o eliminar algún gen o insertar algún gen. Esto abrió una puerta a la terapia génica impresionante. En los últimos años esto ha cambiado todas las reglas del juego
Ha generado terapias génicas nuevas, extraordinarias. Se pueden hacer ahora trabajos donde había mutaciones, donde gente que no producía desde insulina, problemas de anemia. Ya se están haciendo varias terapias génicas que son muy, muy prometedoras, pero al mismo tiempo trae problemas y dilemas muy, muy importantes. Por ejemplo, no se sabe todavía los riesgos de efectos no deseados, incertidumbre sobre impactos que esto puede tener a largo plazo. Después, problemas de que con esto uno puede editar y modificar y alterar los genes, pero por cuestiones que ya no son médicas, sino que por cuestiones donde yo quiero que sea más alto, más atlético, que sea mejor para pelear, que no tengan miedo, se pueden hacer soldados ad hoc, miles de cosas que se pueden llegar a hacer modificando el material genético de las personas. Por otro lado, tenemos los problemas de bioseguridad y bioética. ¿Qué hacemos con el manejo de materiales biológicos? ¿Cuál es el nivel de contención y prevención de riesgos, tanto para las personas que están manipulándolo como para cualquier potencial escape de material biológico y que pueda afectar a las comunidades? Es un tema importante del tema de la bioseguridad. Y después, por último, tenemos los problemas o los conflictos de intereses, em, que representan otro desafío central. La ética exige transparencia en el financiamiento de las investigaciones, en la autoría y en la comunicación de los resultados para evitar sesgos y preservar la integridad de la ciencia, del método científico. Esto es bastante importante también a tener en cuenta. A ver, vamos a ver un caso. El uso de los datos genéticos sin consentimiento explícito. El caso de 23andMe en Estados Unidos. 23andMe es una empresa de test genéticos. Esta empresa vende estos kits de ADN, uno los compra, cuestan en esta empresa actualmente, estos son datos actuales, por $100, le mandan a uno por correo esta caja con el kit, uno da una muestra de saliva, la reenvía al laboratorio y ellos allá hacen un análisis genético. Dentro de los análisis que pueden hacer tienen tanto datos de ancestría, les dicen a ustedes de dónde vienen sus ancestros, ya que hay mutaciones, marcadores moleculares que están claramente asociados a zonas, entonces pueden detectar los orígenes de ancestría, de procesos metabólicos y demás, y además tienen, que acá hay que pagar extra, un test de salud. Entonces, en función de qué genes, de qué alelos uno tiene en el genoma propio, ellos pueden detectar si uno tiene propensión a ciertas enfermedades o si tiene menor chances de adquirirlos. Esta información es súper, súper valiosa para, no sé, promotores de seguros médicos y demás. Por lo tanto, uno cuando, si compra estos equipos, firma una planilla de consentimiento, una planilla súper extensa, que rara vez todas las personas llegan a leer. ¿Cuál fue el problema? Esta empresa, en un momento, decidió hacer unas investigaciones y compartió datos con una farmacéutica para hacer investigaciones de desarrollo farmacológico. Si bien estaba escrito en la letra chica el consentimiento, muchos usuarios no comprendieron que esto podía ser usado para esos fines, o sea, que se iba a comercializar con la información que salía ahí. Es decir, que se iban a vender datos. Y tampoco quedaba claro cuáles eran los riesgos si la empresa entraba en bancarrota o cambiaba de manos. Y de hecho fue lo que ocurrió. Esta empresa, este trabajo que está presentado acá es hasta del evento de esta que compartió los datos con la farmacéutica. Eso ocurrió
ya hace unos años. Esto es para entre el 2018 y el 2023. Pero en el 2025, este año, la empresa entró en bancarrota y toda la información de las personas estuvo a punto de ser vendida a una farmacéutica. Al final lo terminó comprando una empresa que era una de las cofundadoras de la empresa original, que lo compró una entidad sin fines de lucro, así que ahora la empresa sigue como 23andMe generando información de ancestría y datos genómicos, pero no, estos datos no se usan para una empresa farmacéutica. De hecho, cuando entró en bancarrota, se le ofreció a todos los usuarios la opción de eliminar los datos. Uno hacía un trámite y podían eliminar todos los datos genéticos de las bases de datos de esta empresa. Bien, ahora la empresa sigue funcionando, sigue vendiendo los equipos, pero bueno, lo está manejando una empresa sin fines de lucro. Pero estos son riesgos muy fuertes de que pueda llegar a farmacéuticas. Entonces, ¿qué principios éticos se violaron? Por un lado, la autonomía que habíamos hablado antes. Hubo un consentimiento, pero no fue completamente informado. Muchos usuarios no entendían que sus datos genéticos podían ser usados para investigaciones farmacéuticas o comercialización, o incluso transferencias a terceros. Por otro lado, el balance entre beneficencia y maleficencia. Eh, Fueron datos que sin beneficio para los usuarios fueron vendidos con altos beneficios para otras personas. Los participantes que aportaron información, que era sensible, generaron beneficios económicos para otras personas, para terceros, ¿m? Sin beneficios directos para ellos. Y obviamente con el riesgo de que su información personal pueda estar expuesta. Y por último, esto se viola el principio de justicia, ya que hay una distribución desigual de los riesgos y los beneficios. Los usuarios son los que exponen los riesgos de estar expuestos, nos presentan los riesgos de estar expuestos, y los beneficios los adquieren tanto la empresa que tenía la base de datos como las farmacéuticas si llegaban a comprar esto. Bien, así que de vuelta acá tenemos claramente cuáles son los principios que se fueron violando en estos casos. Entonces, el por lo que estuvimos hablando ahora, uno cuando hace una investigación científica tiene que maximizar las buenas prácticas científicas y reducir al máximo las conductas inapropiadas. Es decir, tiene que asegurarse que la integridad científica se mantenga. ¿Por qué? Porque esto es central para la confiabilidad en la investigación. Tenemos que tener autoridades responsables, que es decir, que quede bien claro quiénes son las personas que están participando en el estudio, todos los involucrados, desde los que ponen el dinero hasta quienes se están beneficiando con la investigación y quienes están participando con los riesgos. Y lo que hay que hacer es que asegurarse que los resultados puedan ser verificados por otros. Es lo que llamamos reproducibilidad. No sirve que un resultado solo pueda ser obtenido bajo unas condiciones muy particulares sin que otro lo pueda verificar. Y por otro lado, lo que hay que evitar es las conductas inapropiadas, claramente como el plagio, es decir, presentar trabajos que son ajenos y presentarlos como propios. O falsificación y fabricación de datos, es decir, manipular resultados. Obviamente, estas son las conductas que hay que ir eh, eliminando. En síntesis, para ir cerrando, tenemos que la ética en la investigación científica y tecnológica va mucho más allá del cumplimiento de normas, ¿sí? Es una responsabilidad profunda que tenemos los investigadores tanto con el sistema científico como con la sociedad. Eh, Todo esto implica respetar la dignidad y los derechos de quienes participan en la investigación. Por otro lado, implica asegurarnos que el conocimiento generado sea íntegro y confiable. Y por último, tenemos que actuar de forma tal que, en forma justa, cuidando tanto el medio ambiente como la salud pública.
Un investigador ético analiza de manera crítica los riesgos y los beneficios y tiene que proteger activamente a los sujetos que están siendo parte del estudio y actuar con transparencia en cada etapa del proceso. Bueno, hasta acá con el contenido de la clase. Terminé de contarles un pantallazo del tema de ética en investigación. La idea es que les vamos a mandar material para que hagan algunos ejercicios también en forma sincrónica y el viernes nos vemos en forma presencial para avanzar con los temas del curso. Acá les dejo bibliografía con el cual armamos todo el material. Están los links para que los puedan ver. Perfecto, nos vemos en la próxima. Hasta luego.